Con nosotros el especialista Lucas Malaisi, él es presidente de la Fundación de Educación Emocional. Le decimos bienvenido a De Buena Fuente. ¿Cómo está, Lucas? Muy buen día. Muchas gracias, Marcela, por la invitación. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué es la educación emocional? La educación emocional, para que la entienda el común de la gente, es una estrategia educativa cuyo objetivo es desarrollar habilidades emocionales en niños, niñas, adolescentes. Y esto va a prevenir toda una suerte de problemas que hoy estamos padeciendo. El consumo de drogas, la violencia, el bullying, suicidios, depresiones, etcétera, tiene por común denominador una suerte de analfabetismo emocional. Esto es, personas que no sabemos reconocer, expresar ni gestionar nuestras emociones. Entonces la idea es, en las escuelas, desarrollar espacios para que los chicos puedan desarrollar estas habilidades y en un futuro tengan estos recursos para poder hacer frente a la vida. Esto se puede enseñar como se enseña lengua, matemática, también se puede dar como se enseña educación sexual integral, que es en forma transversal. Entonces los docentes se preparan para poder acompañar a los chicos en el desarrollo de sus habilidades emocionales, también para poder acompañarlos ante eventuales dificultades o problemas que hoy abundan, sobre todo después de lo que pasó con la pandemia y con los problemas que estamos padeciendo hoy. ¿Cuáles son los problemas más graves después de la pandemia en cuanto a emociones? Aumentaron principalmente los trastornos de ansiedad y trastornos depresivos. Con ellos también y tuvo un impacto en lo que son suicidios y otros trastornos que enmascaran problemas emocionales como puede ser la obesidad, es decir, un consumo, una comida desmedida, también el consumo de drogas. Es decir, que hubo toda una suerte de problemas que son complejos, que están todos relacionados, pero sí tienen un epicentro, o te diría una base emocional, la mayoría de ellos. Vamos a hablar al respecto, pero antes le vamos a repetir a la audiencia y yo le voy a pedir a los operadores que pongamos el flyer. Y Tati está con nosotros en nuestros estudios, Lucas Malaisi. Él es especialista en educación emocional y hoy va a brindar una charla sobre modo creativo y gestión emocional a las 19 horas en el Salón de la Fundación Salta. Lo que quieran comunicarse, mandar mensajes, textos, audios, videos, ¿a dónde lo pueden hacer, Itatí? Marcela, la audiencia puede comunicarse con nosotros en los teléfonos 387 41 47 505, 3874 858 977 o bien a través de las líneas fijas 421 4208, 421 41 99. Recordamos entonces, hoy a las 19 horas en el Teatro de la Fundación Salta. Esto está organizado por la Fundación AIP y también por el doctor Gastón Galíndez, él es secretario administrativo de la Cámara de Diputados y después van a tener reuniones y demás al respecto. Es fácil manejar las emociones porque uno dice, estoy nervioso, no sé qué hacer, estoy molesto, esto me causa tal cosa y mucho más hablamos de las emociones durante la pandemia. Estuve encerrado, estuve solo. ¿Se pueden manejar las emociones? Es algo muy difícil, por lo menos para todos los que estamos de este lado del estudio y del otro lado de la cámara o de la radio, Sí, Lucas, ¿no? es una pregunta muy frecuente. Ninguno de los adultos recibimos educación emocional cuando niños y entonces tenemos esa sensación de que es difícil, pero es un entrenamiento, es como cualquier disciplina, como cualquier actividad. Aprendimos a leer y escribir no de un día para el otro, fue gracias al esfuerzo de los docentes que todos los días nos enseñaron. Bueno, lo mismo pasa con la educación emocional. Si uno trabaja en forma cotidiana, las habilidades emocionales sí que se desarrollan. Hay familias que tienen un coeficiente emocional más elevado porque son ¿Qué es eso? familias. Coeficiente emocional, como tenés el coeficiente intelectual, la Sí. capacidad de resolver problemas, el coeficiente emocional es tu nivel de habilidades emocionales. Y tenés familias que son más expresivos, más respetuosos, toleran mejor frustraciones, perdonan con facilidad, se conocen a sí mismos, se automotivan. Entonces, estas habilidades son un grupo de habilidades que componen este coeficiente emocional.
Ya te digo, hay familias que lo tienen más elevados, hay familias que lo tienen muy bajos, por ejemplo, familias donde hay ¿Eso es de violencia, genético? es genético y aprendido. Ujú. Están esas dos partes, porque si vos convivís todo el tiempo, por ejemplo, con una persona que es impulsiva, que es agresiva, insulta, y vas a aprender eso. Ese es el problema, por eso es la importancia de llegar a las escuelas para poder cambiar la historia, porque hay muchos chicos que tienen, sobre todo en aquellas escuelas que están en zonas de riesgo, en zonas marginales, incorporan malos hábitos en cuanto a la expresión emocional. Como mínimo hay un montón de otras cosas más, o sea, la violencia, el abuso, lamentablemente, al verse se tiende a replicar. Entonces vos ves cómo de generación en generación se repite, pero también se repite lo bueno. Hay familias que tienen habilidades emocionales, que son afectuosos, que son contenedores, entonces eso lo aprenden. La idea es poder ayudar a todos los chicos a tener un alcance sistémico, esto es llegar a todas las escuelas, para que todos los niños, niñas, adolescentes se beneficien de esto y por tanto tengan mejor desempeño académico, mejores relaciones, no sean víctimas ni victimarios de bullying, no caigan en el consumo de drogas, porque, insisto, la base de todo eso es una mala gestión de las emociones. El niño, ¿qué es lo primero que tiene que aprender? ¿Qué es lo primero que le enseñan en la escuela o le deberían enseñar? Porque el ministro Matías Canepa, yo acuerdo hace 2 años ya decía, inclusive cuando asumió que se debía incorporar en las escuelas el tema de educación emocional. ¿Qué es lo primero que se le enseña? Y si ahora, por ejemplo, no se enseña en las escuelas todavía, el papá lo tendría que mandar un psicopedagogo. ¿Cómo sería el tema? El problema es que esperamos a que se genere el problema para recién intervenir. Es decir, a que el chico quiera dejar la escuela, tenga una fobia, sea violento. Entonces la idea es trabajar con el chico sano, desarrollando estas habilidades emocionales. Lo primero, en cuanto a educación emocional, es el reconocimiento de las emociones. Es lo que se llama la alfabetización emocional, es decir, que sepa que hay nombres para diferentes sensaciones físicas que son emociones. Entonces, cuando él las puede nombrar, es decir, esto que siento es enojo, esto es tristeza, esto es miedo, esto es felicidad, cuando les pone un nombre, las hace consciente y recién las puede gestionar o expresar sanamente. Pero hay muchas familias y personas, adultos incluso, que confunden el enojo con el miedo, con el hambre, entonces quizás están ansiosos y abren la heladera y comen, o beben, o se llenan de trabajo para nunca tomar contacto con lo que sienten. Entonces vos ves que son personas que no reconocen las emociones. Entonces el primer paso es la primera habilidad de la inteligencia emocional, es el autoconocimiento, es saber qué siento. Una vez que lo puedo poner en palabras, que tengo ese léxico emocional, es decir, a los niños hay que contarles que existen las palabras de las emociones, es decir, la tristeza, alegría, felicidad, nostalgia, angustia, ansiedad, Está miedo. mal expresar las emociones porque vemos por ahí en muchas películas, porque uno aprende con la televisión, con la serie, con todo eso. Voy a decir, el más exitoso es el que no muestra lo que siente. Por ejemplo, ¿cómo es el tema? Sí, eso en realidad es un mito porque es un signo de debilidad el esconder y enmascarar la emoción. En realidad siempre en la película termina siendo el héroe, en definitiva, una persona que es sensible, Sí. que tuvo que ser fuerte ante una determinada circunstancia, pero termina siendo una persona sensible, un justiciero. Bueno, en definitiva todos tenemos emociones, de esto no hay duda, todos, algunos las enmascaran más, otros menos. No les va a ir bien a aquellos quienes las enmascaren, tampoco les va a ir bien a aquellos quienes sean impulsivos, es decir, las expresen de un modo que no es adecuado, en tanto son explosivos. La verdad es que es un equilibrio, que esto se llama ser asertivo, que es ni guardarme lo que siento porque me hace daño, ni tampoco explotar Todo el tiempo. expresándolo claro. Entonces ese equilibrio donde uno encuentra un cauce sano para expresar lo que siente. Me mandan una consulta y dice, buen día Marcela, felicitaciones para vos y tu equipo. Interesante la visita del presidente de la Fundación Lucas Malaisi. Y vaya una pregunta, dice, ¿por qué si se intenta aplicar la enseñanza del aprendizaje de la educación emocional, a veces no se valora ni se da la oportunidad a los alumnos observadores? Yo la leo tal cual como está, ¿no? Observadores al que trata de incluirse
y otros alumnos que no desarrollan en algún momento las potencialidades que llevan incorporadas como la participación en sus aprendizajes prioritarios. ¿Cree que falta observar la evaluación de los aprendizajes y apelaciones al definir la calificación, por ejemplo? Muchas gracias, dice este oyente o televidente. Bueno, no sé bien a qué hace referencia, pero yo entiendo que si tiene que ver con la evaluación, sí, la evaluación son aspectos importantes y son una instancia misma de la parte de aprendizaje. La verdad es que en la vida vamos a transitar toda una suerte de dificultades, desafíos, y a veces que estas evaluaciones prematuras, que para los chicos son muy estresantes, em, son, para ponértelo en términos más entendibles, una suerte de gimnasio emocional, que por más que a los chicos les duele y todos por ahí vivimos un problema o nos angustiamos, pero los van preparando para ulteriores desafíos que va a imponer la vida. Y más en el mundo actual que no La vida te parece... evalúa todos los días. Todos los días nos evalúa, Sí. en cada situación, y te digo más, o sea, yo creo que en un futuro va a ser cada vez más acuciante la situación. Entonces, estas evaluaciones, si bien hay mucha controversia en los pedagogos, en el ámbito educativo, si son necesarias, si no, si puntaje o si no, más allá de eso, hay que entender que cumplen un rol importante dentro de la etapa de aprendizaje. Es decir, la evaluación es parte del proceso de aprendizaje, es necesario, donde uno revisa si aprendió, lo pone en evidencia, y también el poder expresarlo, poder comunicar lo que sé, es una habilidad que se requiere en el siglo XXI. Entonces, más allá de que a veces tenga sus aspectos negativos, yo creo que es un aspecto bueno, pero claro, hay que darle recursos a los chicos para que cuando ellos sientan miedo, no queden abrumados por ese miedo. Pasa no tan solo en los chicos, sino por ejemplo en las universidades, que cuando rinden una materia y le pegan un bochazo y dicen no me presento más y quedan con el miedo a esa evaluación, Sí, y pero se si no genera una pasan, fobia a la situación de examen. claro, Y muchas sí. veces, peor aún, termina abandonando una vocación, algo que le gusta, por un fracaso, por una dificultad y que no fue bien gestionada. Y quizás perdemos una posibilidad de que un chico se convierta en un profesional, en una persona que tiene un trabajo con mayores oportunidades, porque en un momento no pudo gestionar sus emociones. Entonces el aspecto emocional es transversal y es importantísimo en todas las disciplinas donde nos desempeñemos, en el estudio, en el deporte, en la vida de pareja, en el trabajo, en las amistades, en los Ahí vamos a negocios. hablar de la vida de pareja, donde muchos Fundamental. fallamos. Dice otro mensaje, yo lo padezco en la escuela de bullying por ser un niño que sufre tartamudez, dice una mamá de un niño que va a 5º grado, dice, y este chico no sabe cómo manejarlo, lo afecta siempre porque siempre llora por la situación. En la escuela dice que dijeron que iban a hacer talleres sobre inclusión, pero no están haciendo. Lamentablemente, todos los chicos le hacen bullying y además dice, por estos bullying mi hijo sufre muchos dolores de cabeza. Los directivos y las maestras no hacen nada. Sí, sí conozco. No es extraño, lamentablemente, la historia de esa mamá y de ese chico es algo sumamente frecuente, no solo por una tartamudez, puede ser por alguna condición física o por montones de situaciones. Por eso es muy importante que podamos expresar las emociones de una manera sana, es decir, planificada, donde los docentes organizan una clase y les dan la oportunidad de que expresen lo que sienten, y así podemos detectar casos de bullying que prosperan en un halo de hermeticidad. En general no se dan cuenta los docentes ni nadie que ese chico está siendo víctima de ese maltrato. También es muy importante, una de las habilidades de la inteligencia emocional es la empatía, saber qué siente el otro. Entonces a veces el victimario cree que esto es un juego, en general es una persona que tiene inseguridad, pero cree que es un juego y genera daño. Hay mucho bullying en la Argentina. Yo siempre voy al tema de la televisión porque se consume mucho. Televisión, películas, series, se ve que los norteamericanos son asquerosos, lo decimos así de una, cómo atacan. ¿Pasa lo mismo acá? Mira, sí, es algo que es un problema del occidente, eso está extendidísimo, el culto de la imagen y
las posesiones o algún error que alguien pueda cometer o cualquier cosa es tomado para hostigar, para molestar, para hacer violencia, para hacer bullying. Es algo que sí está muy extendido, lamentablemente. Estuvo antes, pero no en las dimensiones que está hoy. Hoy se agrava más el cuadro porque a través de las redes sociales se continúa, se hace eco de lo que antes podía ser una burla que quedaba en ese momento y bueno, uno después tenía una vida en libertad, pero no, hoy estamos atrapados en las redes sociales que siguen haciendo eco de esa situación y que no da respiro a nadie y lamentablemente, Marcela, hay niños que terminan cometiendo suicidio por esto, porque no ven una escapatoria, o también ha pasado en Argentina casos que cometen homicidios, es decir, dicen los chicos, no me molesten porque los voy a matar y van pergeñando el homicidio y terminan matando o agrediendo gravemente. Y cuando no nos damos cuenta, supongamos que no llega a esas circunstancias lamentables, sí hay un costo, porque ese niño va forjando el concepto de sí mismo, su identidad, en base de estas burlas. Entonces está minimizado, está mella en su autoestima. Y esa autoestima lesionada quizás tenga impacto después cuando quiera desempeñarse en el deporte, en la vida de pareja, en el trabajo. Una persona que va a estar tirada abajo o menospreciándose porque alguna vez fue víctima de estos malos tratos. Y esto sí, lamentablemente se da. Es urgente empezar a trabajar el aspecto emocional en las escuelas para poder prevenir todas estas problemáticas. La charla de hoy dice cómo liderar equipos eficaces en el mundo actual. ¿Nos puede dar un anticipo? ¿Y líder se nace o se hace? ¿Cómo es el tema? No, bueno, hay un componente de los dos, pero el líder se hace y vamos a trabajar sobre liderar la propia vida como primer medida. ¿Cómo es eso, Liderar la propia vida es que vos te hagas responsable de las consecuencias de tus actos y eso te libera. Claro que tenés el peso de la responsabilidad cuando entendés que las circunstancias son un eco de, en definitiva, tus pensamientos, tus emociones, tus acciones. Entonces decís, bueno, yo tengo que ver en esto. Muchos cuando asumen una actitud víctima y dicen, bueno, yo lo que pasa es que es culpa de esto, culpa del otro, y sí, estás livianito en el sentido de que no tenés el peso de la existencia sobre tus hombros, pero estás atado, porque para poder cambiar, el otro tiene que dignarse a cambiar, para salir de esa situación el otro tiene que cambiar porque supuestamente es culpa del otro. En cambio, cuando vos te haces cargo y decís, bueno, no, yo puedo hacer algo, desde mi lugar, desde mi metro cuadrado, empezás a liderar tu vida y ese es el punto inicial que inspira para que otros puedan hacer ese cambio, para que otros puedan seguirte siendo coherente fundamentalmente, mostrando ese cambio, ¿no? Porque nadie puede dar lo que no tiene, entonces para ser líder, bueno, uno tiene que liderar su propia vida. Hay muchas cosas que se dicen ahora. Dejar las mochilas, por ejemplo, y hay muchas frases hechas que se utilizan mucho en el tema del coaching y demás. ¿Es así? ¿No es así? ¿Cómo es el tema? Toda frase, siempre, toda frase tiene que ser analizada en el contexto en el que fue dicha. Entonces, ahí es cuando adquiere su verdadero valor. Si una frase la saco y la uso en otro contexto y puede tener hasta un efecto contraproducente, entonces sacarse las mochilas y podría ser algo muy bueno, por ejemplo, mandatos familiares, mandatos sociales y presiones, sí, sacate esas mochilas. Sí. Pero si esto en un contexto Porque implica no muchas hacerme cargo de veces, mi vida y no. no, y muchas veces sacarse las mochilas, olvídame de mi papá, de mis hijos, que se la arreglen solo, porque ejemplo, ahora me toca vivir a mí. Claro. Entonces ahora yo soy la dueña de mi vida, entonces mis hijos, mi mamá, que se mueran todos y yo hago lo mío y no me hago cargo de nada, porque ahora se toma mucho de esa manera. ¿Eso es así? Claro, es una interpretación que sirve a un egoísmo malentendido, es decir, a un beneficio exclusivo de lo personal, sin entender que ayudar a mi contexto, ayudar a mi familia, ayudar a mi gente, sin desangrarme, porque esto también, por eso te digo, hay que explicarlo bien, hay que contextualizarlo, porque hay algunos que quedan como mártires que abnegan su vida por el beneficio de otros, tampoco es eso, pero sí encontrar un equilibrio en el que vos ayudes, tengas responsabilidades,
con vos fundamentalmente, con tu familia, pero tampoco te hagas cargo de todo porque también se da un beneficio en cuanto a los demás de cierta comodidad. Entonces, en definitiva, estas frases sí son buenas considerándolas en el contexto adecuado. El famoso dejar ir. El dejar ir hoy, con el dejar ir, todo el mundo suelta, nadie se Deja ir hace un montón de responsable. cosas, suelta un Exactamente, montón de suelta. cosas. Pero hay muchos que cargan mochilas que tienen que dejar ir. Entonces, como te digo, hay veces que es bueno, hay veces que no, hay que analizarlo. Y yo creo que, bueno, muchos tienen la suerte de llegar a terapia, a hacer un trabajo de introspección, de preguntarse, bueno, quién soy, dónde voy, qué quiero. Pero creo que evitaríamos muchos problemas si este tipo de preguntas empezamos a hacerlas en las escuelas para que los chicos empiecen a descubrir su propósito de vida, a saber quiénes son, cuáles son sus habilidades, qué les gustaría, cuál es la herencia familiar, cómo viene, qué cosas son buenas de la familia y cuáles desean cambiar. Todas estas que parecen aspectos complejos son muy ¿En simples. qué grado tienen que empezar a dictar educación emocional? Y Napoleón Bonaparte decía que la educación de toda persona debe empezar 20 años antes de que nazca. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Y tiene que empezar con la educación de los padres. Entonces es un ciclo constante. ¿Qué te quiero decir? En lo concreto, puedes empezar perfectamente desde el nivel inicial. Pero también tenés que hacer escuela para padres, donde los padres aprenden cómo poner límites, nutrición emocional, que es lo que genera la autoestima en los chicos. Un montón de aspectos que hacen a la crianza familiar. Entonces, trabajar con los niños desde el nivel inicial, primario, secundario, universitario también. Yo soy uno de los pocos autores defensores del espacio universitario de la educación emocional, porque el estudiante universitario transita muchas presiones, transita muchas emociones displacenteras que a veces hacen que quede trunca la carrera universitaria. Pero también hay que acompañar a los padres que en la mayoría de los casos donde hay violencia no es que es porque sean malos, esto también está bueno saberlo, es porque fueron víctimas de violencia, ya aprendieron ese tipo de vínculo que tienden a replicarlo. Entonces es muy importante hacer escuela para padres para que los padres puedan nutrir sanamente y emocionalmente a sus hijos. Y el último eje de la educación emocional fundamental, la educación emocional del propio docente. Que te digo, Marcela, ser docente en nuestros días es muy difícil, es muy desafiante. 30 estudiantes con 30 problemas, con 30 familias que son con un montón con una complejidad que es mucho mayor a la que tuvimos nosotros cuando niños. Entonces, ser docente hoy requiere que estés muy preparado en lo emocional. Repetimos, le pido a los operadores a ver si podemos poner de nuevo el flyer. ¿Quiénes pueden ir esta tarde? Bueno, pueden ir todos los que estén interesados, porque esto es una charla introductoria a proponer lo que es la idea de la educación emocional, lo que hay detrás de esto, que es una ley de educación emocional que ya fue aprobada en algunas provincias, que se está trabajando. Entonces pueden ir, por supuesto, colegas, todos los que están en el ámbito de la salud, son los que van a aprovecharlo mucho, pero también del ámbito educativo, del ámbito empresarial y también aquella persona, por ejemplo, un papá, una mamá, un hijo, alguien o un estudiante que diga, bueno, quiero gestionar mis emociones, quiero conocer o avanzar en este camino del crecimiento personal. Este va a ser una muy bonita oportunidad como para tener unas ideas, porque ya te digo, voy a hacer un resumen y siempre mi intención es hablar en un lenguaje simple, comprensible, siempre con ejemplos, y hasta vamos a dejar un espacio a preguntas como para que podamos hacerlo más personalizado aún. Más que interesante. Entonces hoy a las 19 la cita es en la Fundación Salta. Va a estar allí hablando Lucas Malaisi sobre modo creativo y gestión emocional. Gracias por venir, Lucas. Marcela, gracias. Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 7 en punto cuando le digamos que esto se llama De Buena Fuente. Feliz fin de jornada para todos.